Yagan es la corporal obra del mangaka Muneyuki Kaneshiro, ilustrada por Kensuke Nishida, serializada en la revista Weekly Big Comic Spirits desde el 2017 hasta su final en 2021. Esta historia destaca por su combinación brutal de horror grotesco y análisis psicológico, construyendo un mundo donde los verdaderos monstruos no solo existen en lo externo, sino que nacen directamente de los deseos más oscuros del ser humano, recordándonos por momentos a obras como Gantz y Parasite. La historia sigue a Yagasaki, un policía común que esconde tras una sonrisa falsa una vida frustrante y pensamientos violentos. Todo cambia cuando misteriosas ranas verdes caen del cielo infectando a las personas y transformándolas en humanos fracturados, criaturas guiadas por sus impulsos más profundos. Tras ser infectado pero conservar la razón, Yagasaki obtiene la capacidad de convertir su mano en un arma, convirtiéndose en un cazador de estos seres mientras lucha por no perder su humanidad. En esta primera saga llamada El Guerrero Humano Fracturado, arco del incidente de la rana frenética, Triple H, el proyecto de ley de emergencia de la ciudad de Bupa, lo vamos a saber. Y este es el resumen. Shintaro Yagasaki, nuestro prota, se enfrenta a un grupo de borrachos después de que llegaran quejas por el escándalo que estaban armando. Intenta decirles que se vayan a casa, pero lo único que recibe son burlas. Se ríen de él. Le dicen que no quieren terminar como un fracasado más con uniforme. Por un segundo imagina sacar el arma y dispararles, como haría su mascota favorita en su fantasía de justicia exagerada, Bupa. Pero la realidad es otra. Solo sonríe, se disculpa por no servir para nada y aguanta las risas que le siguen lanzando. En la comisaría, un compañero le suelta que el verdadero idiota es él por querer razonar con idiotas. Yagasaki finge tomárselo como consejo y dice que la próxima vez actuará más tonto. El otro le responde que no necesita actuar, que ya lo es, él solo se ríe. Bell entra y comenta que verlos reír juntos le da mala espina. Luego le pregunta por su novia. Yagasaki explica que no planean casarse y Bell le sugiere que si es así, mejor que la deje. A la mañana siguiente, tras el turno nocturno, Yuriko ya está despierta. A su novia le cuenta que sus padres vendrán a la ciudad y quieren conocerlo. Aunque no planean boda pronto, ella cree que si van en serio debe presentarlo. A Yagasaki le incomoda la charla, pero no se lo dice y acepta. Esa noche terminan acostándose. Mientras todo acaba, él imagina su futuro y lo ve aburrido, gris, rutinario. Mira el peluche de su mascota favorita y piensa en disparar a todos los que vio ese día, pero solo en su cabeza, incluso a su novia. Ese mismo día, ranas con brazos y piernas humanas empiezan a caer sobre la ciudad, mientras un curioso búho observa todo. Por la noche, Yagasaki se cepilla los dientes, hace muecas frente al espejo y hasta se asusta solo antes de salir al turno. Reciben un aviso en la estación Bupa. Encuentran a un hombre borracho que se queja de que nadie lo valora, ni su esposa ni su perro. Yagasaki lo anima con palabras vacías y falsas. Cuando el tren está por irse, el hombre corre para no llegar tarde y ellos suben también. En el vagón, el búho observa de nuevo. De la nada, un tipo llamado Sasaoka grita a su empleado por un error. Yagasaki intenta calmarlo, pero el hombre lo manda a callar. De pronto, Sasaoka se transforma en un fracturado y mata a su empleado. Representando el estrés de un jefe, mata a todos los que puede. Luego empieza a atacar a los pasajeros. El compañero de Yagasaki dispara y muere al instante. Yagasaki saca su arma, pero Sasaoka le corta los dedos y lo desarma. Sin esperanza, recuerda lo que él considera su vida inútil. Cuando está a punto de morir, ejecuta su último movimiento imaginario, dispararles a todos, pero esta vez el disparo es real. Mata a Sasaoka, mira su mano y ve que sus dedos perdidos se convirtieron en un cañón. No entiende absolutamente nada de lo que sucede. El búho aparece y lo felicita, hablando como si nada. Yagasaki queda en shock. Del cadáver sale una rana y el búho la devora, presentándose como Shanshiro Doku Yamada, aunque puede llamarlo Doku. Explica que esas ranas llamadas xenopáticos desquiciados parasitan humanos usando deseos reprimidos y los transforman en humanos fracturados, monstruos que pierden su identidad. La misión de Yagasaki es matarlas, la de Doku comérselas. Yagasaki de la nada le dispara y lo hace explotar por el impacto de las revelaciones. Regresa a casa alterado. Yuriko nota que algo no va bien y le prepara comida. Mientras cocina, él mira su mano y se pregunta si ahora es un mutante. Curiosamente, le habla a su mano pensando que esto es Parasite, pero no. Entonces ve a una rana saltar sobre Yuriko
hombro y meterse en su cuello sin que ella lo note. Se sientan a comer udon. Ella comenta que los hombres no tienen reloj biológico y que en 3 años tendrá 30. Será más difícil quedar embarazada. Él se sorprende, nunca hablaron de hijos. Ella dice que quiso tocar el tema antes, pero él siempre parecía ocupado, mientras su rostro empieza a deformarse y le crece una cola de escorpión. Su novia ahora es una humana fracturada llamada Scorpion por la emoción de la histeria y la lujuria. Lo ataca, lo ahorca y le exige que si la quiere se case con ella y la valore. Yagasaki entonces recuerda lo dicho por Doku, ya no son humanos, y dispara. Recuerda cuando la conoció en una cita grupal. Ella notó su sonrisa falsa y le dijo que no necesitaba fingir, recordando desde entonces que siempre se forzó a actuar y hacer cosas para complacer a los demás, y él nunca la dejó por eso. En el presente la atraviesa con el disparo haciéndola explotar y le pide perdón. Ella se disculpa por hacerlo fingir. Una rana sale de su oído, pero sorpresivamente Doku reaparece, se come la rana y deja 2 bolas llamadas Dunk Ball y le entrega una como recompensa. Yagasaki lo ataca, exige que devuelva la normalidad a su novia y le arregle su brazo. Doku le dice que su brazo se transformó porque las ranas buscan deseos fuertes y él también ahora es un humano fracturado. Yagasaki insiste en recuperar a Yuriko disparando. Doku responde que fue él quien disparó a ella y que quizás ella prefirió morir antes que seguir así. Yagasaki cae al suelo y Doku, mirándolo con calma, supone que la rana dentro de él todavía es un renacuajo. Normalmente la transformación ocurre en segundos, pero si aún está en esa etapa tarda un poco más. Mientras el cuerpo de Yagasaki empieza a deformarse otra vez, Doku explica los síntomas con frialdad. Le advierte que si el renacuajo madura y se vuelve rana, la transformación será permanente. Para evitarlo, rompe una Dunk Ball y le hace aspirarla por la nariz. Poco después, el cambio se revierte y Yagasaki recupera su forma humana completa. Doku aclara que el efecto es temporal y que deberá seguir cazando todas las ranas esparcidas por el mundo. Como su brazo ahora es un arma, Doku lo llama Yagan y al ser un humano fracturado a medias, lo bautiza como un humano fracturado tipo guerrero, el Yagan. Tras el incidente del tren, lo interrogan sobre quién hizo explotar al agresor. Yagasaki responde que estaba concentrado ayudando a los pasajeros y no vio nada. Sus superiores deciden que trabajará solo con Bell en la estación Bupa. Cuando se lo cuenta, Bell apenas reacciona. Él esperaba algo más dramático, pero ella admite que sí está triste, solo que no es buena demostrando emociones. En casa, Yagasaki guarda la cabeza de su novia Yuriko en el refrigerador. Doku le dice que la tire, pero él no puede. Pregunta qué es exactamente Doku y este responde que solo conoce las reglas y que las Dumbal también sanan su brazo temporalmente. Yagasaki quiere saber cuántas ranas más existen, ¿acaso son 2000? Pero Doku no sabe cuántas son. Luego pide silencio porque procesar los deseos que devora de las ranas lo adormecen. Luego Yagasaki asiste a la boda de Reina y Hiromu y se encuentra con sus viejos amigos. Al verlos recién casados, recuerda que Yuriko quería lo mismo. Incluso se pregunta qué hace ahí. Le comenta a Hiromu que con una esposa tan hermosa cualquiera querría casarse. Sin embargo, Hiromu pregunta por su novia. Yagasaki responde que viven juntos y mientras sirve una bebida, su mano empieza a transformarse en Yagan. Se disculpa y va al baño. No entiende por qué comenzó el cambio, quizás por pensar en disparar. Uno de los grupos, antiguo compañero, aparece y dice que tampoco soporta eventos felices. Yagasaki no recuerda su nombre. El hombre se presenta como Motomu Motomuhata o Motomu-chan. Yagasaki finge reconocerlo. El otro habla de los inútiles que son las bodas, creyendo que piensa igual. Yagasaki dice que solo se sintió mal. Cuando su brazo vuelve a la normalidad, regresa a la fiesta. En un cuarto aparte, Reina se cambia de vestido. Está a punto de salir cuando confiesa que es muy feliz. En ese instante comienza a transformarse. Al abrirse el telón, ya es un humano fracturado. Medetauros ha atravesado a su recién esposo Hiromu y lo sostiene en lo alto, pidiendo que todos los feliciten. Reina baja y agradece a los invitados. De sus manos, con una especie de arco, dispara ganchos que al clavarse en alguien le fuerzan una sonrisa exagerada. Se acerca a su amiga Maki-chan, le da las gracias y dice que también debe hallar felicidad antes de matarla. Yagasaki duda si disparar, teme que lo noten los demás. Un niño intenta enfrentarla, pero Yagasaki lo salva y recibe los ganchos en su lugar. Cuando Reina va a atravesarlo, activa Yagan y se impulsa fuera del salón. Desde el exterior nota que el arma cambió de forma, entiende que si la ajusta bien podrá alcanzarla. Se apoya contra un pilar y transforma Yagan en un rifle de francotirador, apunta
apunta con cuidado y dispara. El impacto es certero, la bala detona y la cabeza de Reina estalla. Su transformación avanza y la sensación es intensa, casi placentera. Eso lo inquieta mucho, disfrutarlo lo acerca a los monstruos. Doku aparece de nuevo, devora la rana y comenta que cada vez que come una puede estudiar la vida. Yagasaki no quiere lecciones, solo una Dung Ball porque siente su cabeza palpitando. Tras usarla piensa que su situación es horrible, pero es algo que deseaba y no huirá. Ya no puede retroceder, su triste futuro ha sido destruido y eso lo alegra. Vuelve a la normalidad y le dice a Doku que lo hará, decidido a cazar ranas y eliminar a cada humano fracturado. En otro punto, otro humano fracturado mata a uno de su especie y su ave compañera lo felicita. Más tarde, un humano fracturado llamado Burning Purge incendia su oficina tras masacrar empleados. Desde la azotea de un edificio cercano, Yagasaki usa Yagan y lo elimina a distancia. Doku recoge la rana. Yagasaki admite que ya se acostumbró a transformarse. El búho explica que es porque su mentalidad está alineada. Si controla sus deseos, controla la forma de Yagan. Antes de tomar otra Dung Ball, Yagasaki reconoce que ser policía le facilita enterarse de incidentes y localizar humanos fracturados. Después se pregunta si lo que hace está bien y qué pasará cuando ya no quede ninguno, pero como se siente bien al eliminarlos, le encanta y espera el siguiente disparo. Bell aparece y comenta que Yagasaki tiene manos bonitas, que le gustan las manos. Menciona los rumores del incendio y la boda. Le muestra fotos en redes donde algunos creen haber visto monstruos. Luego le pide que no muera, aunque no sea buena mostrando tristeza. Si él cae, está segura de que llorará. Esa noche Yagasaki revisa en internet imágenes de humanos fracturados y vuelve a preguntarse qué pasará cuando acabe con todos. Doku despierta y comenta que ya terminó de procesar la rana del día y que ahora es más inteligente. A Yagasaki no le importa, hasta que Doku menciona justo la duda que él tenía. Sorprendido le pide que le explique. Doku responde que cuando solo quede la última rana, Yagasaki deberá matarse y entonces él se lo comerá. En ese instante podrá crear una única forma de vida y traerlo de vuelta. Yagasaki sin dudar le dice que si eso ocurre quiere que reviva a Yuriko. Doku se queda impactado. Luego se nos muestra que Motomu trabaja de medio tiempo en una agencia temporal, casi siempre en festivales. Durante el almuerzo en solitario, un hombre mayor se sienta a su lado y le cuenta que su esposa e hijo lo dejaron cuando perdió el empleo. Motomu piensa que los adultos son patéticos, pero ahí incluso está él, comiendo solo con otro solitario. Cuando le preguntan por sus pasatiempos guarda silencio. En realidad revisa billeteras perdidas de mujeres, anota direcciones y números de llaves. Realmente ese es el motivo de su trabajo. Poco después, una mujer poco atractiva para él busca su cartera. Él la ayuda pero no le interesa. Luego llega una joven atractiva por varios objetos. También la ayuda, aunque sospecha que tiene problemas mentales y pierde el interés. Sin embargo, cuando aparece una chica de aspecto normal y dulce, marca su nombre, Mitsuki Sakai. Esa noche investiga sus redes, duplica su llave, estudia sus rutinas y luego entra en el departamento de la chica cuando no está y coloca cámaras ocultas. Si es realmente enfermo. Más tarde, Mitsuki regresa con un hombre y tienen relaciones mientras el enfermo de Motomu observa y se toca grabándolo todo. Al terminar, rompe en llanto, preguntándose si estará solo toda su vida. Yagasaki ahora controla mejor su Yagan, ya no le teme a nadie, se siente más ligero, disfruta trabajando y ayudando ciudadanos. Bell nota que está de buen humor y le parece raro verlo genuino, no fingiendo. Esa noche, sentado en un columpio, se siente como un héroe, convencido de que puede vencer a cualquiera. Recuerda que en quinto grado peleó con 3 compañeros y sintió lo mismo. Sabe que al crecer todos entienden que nadie es especial, pero con su nueva mano se siente invencible. Entonces, de la nada, aparece un humano fracturado, cubierto de madera e intenta golpearlo. Yagasaki esquiva y dispara, pero el hombre controla la madera y detiene la bala. Raíces emergen del suelo y lo atrapan. El desconocido frena su mano antes de que reciba su propio disparo y lo llama héroe falso y débil. Yagasaki pregunta quién es. Una ave llega incluso, felicita a Shiharu y se presenta como el halcón del paraíso, Naraku. El hombre es Shiharu Matsuyamashi, también un guerrero humano fracturado como él, apodado Hidari Kiki, aunque detesta ese nombre. Yagasaki comprende que no es el único que combate monstruos. Shiharu explica que los humanos fracturados surgen por químicos cerebrales. Las personas buscan felicidad y el cerebro produce dopamina, endorfinas y serotonina, detonando la transformación. Para él son seres que persiguen la felicidad humana. Admira a quienes viven egoístamente y desprecia
aprecia a los que lo hacen a medias. No siempre los mata, a veces los convierte en árboles para reciclar sus vidas inútiles. Él es un egoísta supremacista, o eso dice, y le recalca a Yagasaki que no tiene el valor para vivir así. Crea un enorme árbol y le dice que ese es su egoísmo. Doku aparece dispuesto a ayudar, pero Naraku lo detiene. Doku no sabe que existían otros como él. Naraku pregunta con qué propósito fueron traídos al mundo, pero Doku finge que no tiene respuesta. Shiharu cuestiona el egoísmo de Yagasaki. Él responde que quiere traer de vuelta a alguien y que no le importa su propia vida. Shiharu lo considera patético. Vivir por otros es el egoísmo más fácil. Aunque lo entiende, decide convertirlo en árbol, pero Yagasaki activa a Yagan y afirma que morirá según su propia voluntad. Destruye el árbol y escapa por el impacto. Shiharu dice que eso sí es egoísta. Al caer, le pregunta a Doku si él es un ser humano sin valor. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Al siguiente día, Nakadai se presenta como nuevo asignado a la estación Bupa y compañero de Yagasaki. Tras el turno, Yagasaki sigue pensando en su debilidad, investiga sobre químicos cerebrales y cree que puede fortalecerse estimulando su mente. Encuentra a Belle en el supermercado y van por café. Ella cuenta que es mitad japonesa, su padre es inglés, aunque ella no habla inglés. Dice que en su tiempo libre juega Twin Beans y otros títulos de la Famicom. Cuando le pregunta por sus días libres, Yagasaki responde que empezó a actuar con más egoísmo. La vida parece más entretenida cuando se permite ser un poco arrogante. Belle le dice que eso no es posible, que él es demasiado buena persona para volverse egoísta de verdad. En ese momento le traen el pedido equivocado, pero antes de que pueda decir algo, la mesera es llamada por otro cliente que empieza a gritarle por un error. Al ver la escena, Yagasaki comenta que el parfait que recibió es justo lo que quería. Belle se ríe, insiste en que eso lo confirma y empieza a comer del postre como si nada. Yagasaki admite que es muy linda. En otro lugar, Motomu instala cámaras ocultas en el departamento de otra chica. Antes de irse, ella regresa más temprano de lo previsto. Él se esconde rápido, pensando en que si lo descubren, acabará en prisión. Entonces la ve llorar. Observa en silencio mientras ella entra al baño y aprovecha para escapar. Vuelve a casa alterado, emocionado. Es la primera vez que ve a una chica llorar así y su corazón no deja de latir fuerte. Investiga más y descubre que se llama Karen, estudiante de segundo año en una escuela de música. Se pregunta por qué estaba llorando. Al día siguiente, Karen habla con Naoto. Dice que después de confesar sus sentimientos se siente más tranquila y pregunta si pueden seguir siendo amigos. Naoto acepta sin importancia. Motomu observa desde lejos y entiende que ella se rindió con él. Se pregunta si puede hacer algo, pero también nota que podría estar enamorándose. Recuerda sus 3 reglas: no ser descubierto, no involucrarse y no hacer daño. Intenta apartarla de su mente. Sabe que una chica de 19 años no se fijaría en un virgen de 27 como él. Aún así la sigue. Karen tropieza en las escaleras y él logra sostenerla. Ella le agradece y le pregunta si fue al Daisakusen de verano. Él lo confirma. Karen sonríe y comenta que tiene la misma camiseta. Mientras tanto, Yagasaki y Belle colocan carteles policiales. Empieza a llover y corren a refugiarse. Belle le pregunta si es cierto que cuando un hombre conoce a una mujer decide al instante si saldría con ella y rara vez cambia de opinión. Yagasaki dice que es algo así. Entonces ella le pregunta si ella sería un sí. Él responde que tiene novia y son compañeros de trabajo, pero Belle insiste en saber si es sí o no. Finalmente admite que sería un sí, y ella entonces le pregunta que si terminara con su novia, saldría con ella. Yagasaki se pone nervioso, dice que no piensa dejar a su novia y que no saldría con Belle. Añade que ella encontrará a alguien mejor y que posiblemente él se casará pronto. Belle responde que no le importa si tiene esposa, que solo quiere sus genes. Luego se marcha rápido, dejándolo confundido y alterado. Motomu, por su parte, tiene una cita con Karen en un restaurante familiar. Parece que comparten gustos, pero él conoce todas sus canciones favoritas gracias a haberla espiado. Karen le dice que no suele salir a solas con chicos, pero con él siente que podría pasar horas. Motomu se llena de alegría, nunca pensó que una mujer mostraría interés en él. Desde que conoció a Karen dejó varias de sus conductas enfermizas. Ya no espía a desconocidas ni graba a extrañas, salvo a la propia Karen, a quien sigue registrando. Cree que cambió de verdad y en su mente le declara su amor. La escena cambia a la oficina del director de la escuela local. Una mujer furiosa grita. Dentro están el director, un profesor llamado Shakuntani, la madre y su hijo. Ella acusa al profesor de acosar a su niño en clase, algo que él
niega. La discusión continúa hasta que la madre se va aparentemente satisfecha. El director le dice a Shakuntani que debe complacer a los padres y tragarse esos pequeños problemas. De vuelta en el aula, Shakuntani intenta enseñar sobre nubes, pero los alumnos lo ignoran, prefieren repasar para exámenes. Él acepta regañadientes recordando lo del director. Poco después, la misma madre regresa furiosa por las bajas calificaciones de su hijo. Mientras el director intenta calmarla otra vez, un enorme puño atraviesa su cabeza y lo mata al instante. La mujer se ha transformado en la humana fracturada helicóptero mamá, Kakanguro. Cuando intenta meter a su hijo en una bolsa que le creció, una mandíbula llena de dientes afilados le arranca la cabeza. 3 días después de hablar con Bell, Yagasaki reflexiona sobre lo de los genes. No entiende del todo qué quiso decir, pero reafirma su decisión de revivir a Yuriko y aparta la idea. De pronto, la radio policial informa de víctimas en la secundaria Bupa. Intuye que puede tratarse de un humano fracturado y corre hacia la escuela. Entra al edificio en silencio y los pasillos están manchados de sangre. Avanza con cautela hasta que más adelante ve un par de piernas cercenadas. Sus ojos se abren de golpe mientras comprende que ha llegado tarde a otra tragedia. Sin perder tiempo, Yagasaki fractura su mano, arma y calcula que ya hay más de 200 víctimas. Los cuerpos cubren la escuela mientras avanza buscando al responsable. De pronto escucha crujidos y sollozos que vienen de un aula. Entra y se encuentra con un enorme humano fracturado con forma de cocodrilo, sentado contra el pizarrón, sosteniendo a una estudiante. La criatura, con lágrimas en los ojos, le arranca la cabeza a la estudiante de un mordisco. Yagasaki dispara con su Yagan y le vuela la cabeza. Apenas logra respirar cuando ve que el monstruo llamado Desakrishin empieza a regenerarse, algo que nunca había visto. De su cuello abierto brotan extremidades y sus mandíbulas se reconstruyen. Dispara de nuevo, pero vuelve a regenerarse. Se levanta rugiendo y crece mientras persigue a nuestro prota, que huye de inmediato. Yagasaki sigue huyendo y disparando, pero entiende que sus ataques no sirven de nada. Necesita más potencia y transforma su brazo en un rifle. Dispara con precisión y lo atraviesa, solo para ver cómo se regenera otra vez y este lo atrapa rápidamente para tragárselo. En un instante recuerda cuando en 8º grado 3 chicos lo golpeaban y uno trajo un ladrillo para rematarlo, diciendo que si perdía él sería el villano. Desde entonces decidió que solo debía ganar. Dentro de la boca del monstruo surge una explosión. Yagasaki sale cubierto de escamas. Piensa que estará al borde de la muerte y casi lo hizo perderse. Pero igual que en su infancia, esa presión le dio fuerza. Esta vez no solo es el deseo de disparar, es algo más profundo. Su transformación cambia por completo. Ahora lo único que importa es destruir al monstruo. Mientras tanto, Motomu, más enamorado que nunca, compra chapas ilimitadas del artista favorito de Karen. Planea su sorpresa, repasa sus 8 citas perfectas que tuvieron hasta ahora y está convencido de que ella es la indicada. Después de clases le escribirá, se verán en un restaurante, le dará el regalo y camino a casa confesará lo que practicó. Te amo, Karen, sé mi novia. Cree que nada puede salir mal y que hoy su vida cambiará. Observa desde su computadora cuando Karen llega a casa nerviosa, pero no está sola. La acompaña el chico que antes la rechazó. Motomu mira cómo hablan hasta que ella vuelve a confesarle que le gusta y él responde que siente lo mismo. Se besan y la situación avanza a ya saben qué. Motomu solo piensa que carajos, ¿por qué? Si ella dijo que estarían juntos, porque todo le sale distinto. Una rana lo observa desde la ventana. Karen sonrojada despide al chico y entonces Motomu, llegando de la nada, le desea feliz cumpleaños y le pregunta cómo le fue con su compañero. Dice que tiene un regalo que le costó mucho conseguir. Karen se siente superada y le pide que se vaya o llamara a la policía. Motomu, frustrado, reclama que ella prometió estar juntos para siempre. Ella niega esa afirmación. Él insiste en que no mienta, que sabe que lo ama. Karen responde que le da asco y le exige que se marche de inmediato. Motomu la sujeta y le reprocha los halagos que le dio, diciendo que gracias a ella su vida cambió cuando ya se resignaba a morir como basura solitaria. Ahora preferiría no haberla conocido porque no sabe manejar lo que siente. Entre lágrimas pregunta si él no es suficiente. Entonces se transforma silenciando sus gritos. Le dice que la hará feliz y que la cuidará toda la vida. Por otro lado, Yagasaki, completamente transformado, encara a Desakrishin con su nueva forma. Se siente eufórico, convencido de que la violencia usada por justicia es lo correcto. Recuerda su infancia de nuevo y su antigua vida aburrida, entendiendo que esa sensación era lo
lo que siempre buscó. Está decidido a convertirse en un héroe real. Fuera del edificio, los reporteros ya transmiten lo que llaman un ataque terrorista, intentando ocultar la verdad, pero esta vez no pueden disimularlo. Una explosión sacude la escuela y la aparición de Yagasaki junto al monstruo deja a todos paralizados mientras la batalla continúa frente a las cámaras. Mientras tanto, Belle ve las noticias y reconoce la bicicleta de Yagasaki entre las imágenes del caos. Intrigada, decide ir a la escuela para comprobar qué está pasando. El lugar es un desastre absoluto. Yagasaki le grita a la gente que se aleje, asegurando que él es el héroe que se encargará de todo. Con un disparo preciso de su Yagan, atraviesa al monstruo de nuevo. Al mismo tiempo, Motomu, ya completamente transformado, ignora las súplicas de Karen, usa su asqueroso poder y en un parpadeo cambia sus negativas por palabras de amor y un deseo incontrolable hacia él a través de su lengua. Embriagado por esa nueva habilidad, continúa manipulándola sin freno, disfrutando el control que antes jamás tuvo. En la escuela, Yagasaki no deja de luchar. El monstruo se regenera una y otra vez, pero él también evoluciona. La criatura se queja de lo miserable que fue su vida como maestro, mientras Yagasaki admite que necesitaba un villano así. Derrotarlo le produce un placer intenso. Siempre quiso ser el bueno y esta sensación lo llena por dentro. De pronto, el monstruo salta desde el techo y cae cerca de la multitud. Su regeneración ya no es tan rápida. Yagasaki, dominado por sus propios impulsos, advierte que no lo culpen si algún inocente resulta herido. Prepara su brazo para disparar, pero justo antes de atacar ve a Belle cruzarse frente al monstruo. Sin pensarlo, cambia su movimiento para salvarla, aunque eso le cuesta el brazo, que es arrancado por la criatura, la cual intenta rematar a ambos de inmediato. Entonces aparece Shiharu y detiene al monstruo. Le dice a Yagasaki que le gustó su egoísmo porque estuvo dispuesto a sacrificar a la chica y a todos alrededor con tal de ganar. Sonríe mientras observa la escena y en paralelo se muestra a Motomu aprovechando su asqueroso nuevo poder sin límites. Shiharu se acerca a Yagasaki y le habla con calma. Le explica que no son héroes sino humanos fracturados. Le asegura que no se preocupe por el brazo, que puede regenerarlo si así lo desea. También le dice que su única salida real es morir y que estar fracturado puede verse como enfermedad o como un don, dependiendo del egoísmo de quien lo porta. Le pregunta si Belle es su debilidad o el motor que lo impulsa a mejorar. Al notar su duda, le aclara que esa indecisión demuestra que sigue vivo. Dudar, gritar, pelear o incluso bailar es lo que vuelve hermosos a seres como ellos. Enseguida, Yagasaki se desmaya y Shiharu se marcha, diciendo que algún día deberían salir de expedición juntos, porque ahora son amigos. Doku llega furioso al ver que Yagasaki perdió un brazo. Shiharu y el águila Naraku se retiran, afirmando que lo salvaron, pero se llevarán la rana fracturada. Belle observa mientras ayuda tanto a Doku como a Yagasaki en medio del caos. Por otro lado, Motomu finalmente cumple su objetivo. Nota que su cuerpo ya no es el mismo. Antes de reaccionar, Karen se levanta y lo abraza. Él entiende que ahora podría estar con cualquier chica que desee. Karen le dice que quiere hacerlo otra vez. Motomu descubre que al introducir su lengua puede influir en las mujeres y se pregunta si funcionará con todas. Esa idea lo arrastra a una locura creciente, afirmando que todas las mujeres son suyas. En televisión comienzan a hablar de estos nuevos eventos y de los fracturados. Tras la tragedia, con más de 200 víctimas, informan que un hombre convertido en monstruo árbol derrotó a la criatura en la escuela. Además, anuncian que alguien que conoce la verdad sobre estos casos aparecerá públicamente. En la transmisión se muestra un estudiante, Hakuto Misogi, humano fracturado, transformándose en vivo mientras empieza a explicar el fenómeno ante todo el país. Mientras tanto, Yagasaki se levanta sorprendido al ver a Belle a su lado. Ella le dice que no se preocupe, que entiende todo porque Doku ya le explicó la situación. Yagasaki pregunta a qué se refiere y ella menciona todo, incluso lo de su novia en el congelador. Luego lo ayuda a comer y ambos se sonrojan un poco. Yagasaki no entiende cómo puede estar tan tranquila sabiendo todo eso. Belle responde que sí tiene miedo, pero que confía en él porque fue quien la salvó y para ella no es un fracturado, sino un héroe. En ese momento en las noticias aparece el hombre transformándose. También revela toda la verdad sobre los guerreros fracturados. Muestra su poder sin contenerse mientras explica que decidió exponerse en televisión porque al ver a Shiharu entendió que no está solo, que hay más como él allá afuera. Por eso lanza un mensaje directo. Los guerreros fracturados deben unirse y pelear juntos, porque son los únicos capaces de salvar el mundo.
mundo. Mientras ese mensaje se transmite, varias personas que también parecen ser fracturados reaccionan al verlo, algunos incluso sonrojados, como si se sintieran identificados. En medio de eso, Bell le pregunta a Yagasaki si piensa unirse. Doku, en cambio, solo ve al tipo como alguien anormal, pero queda claro que Yagasaki lo percibe de otra manera. Al día siguiente, la noticia se vuelve el tema de conversación. Algunos creen que todo fue falso, pero otros lo toman muy en serio, incluso comprando repelente para ranas por miedo a lo que vieron. Mientras tanto, la relación entre Yagasaki y Bell se vuelve más cercana. Llegan a bromear sobre el tema de su brazo, pero eso hace que Yagasaki piense en algo más profundo. Reflexiona sobre qué habría pasado si en ese momento, dominado por su obsesión por el poder, hubiera terminado matando a Bell. En ese instante, él ya no era humano, era un humano fracturado. Sin embargo, por alguna razón que ni él entiende, logró salvarla. Eso lo deja inquieto porque no sabe qué habría sido de él si Bell no hubiera estado allí. Mientras pensaba en eso, Yagasaki llega a una casa donde ya están reunidas varias personas interesadas. Se da cuenta de que él era el último en llegar. Ahí aparece el hombre de las noticias, Hakuto. Explica que filtró a las personas con ciertas preguntas para asegurarse de que solo los verdaderos guerreros fracturados estuvieran presentes. Lo del compañero Abe, las bolas Dunk y qué pasa al capturar todas las ranas. Uno por uno se presentan Taro Kida, de 24 años, Moroha y Mashika, de 16, Oruto Haruko, de 38 y Yumo Kujou, de 25. Luego empiezan a preguntar las motivaciones de cada uno. Cuando llega el turno de Yagasaki, él dice que en realidad vino a decirles que no peleen. Les explica que sus poderes nacen del deseo y la lujuria y emociones fuertes, y que pelear para salvar el mundo solo empeoraría las cosas, porque no les corresponde juzgar a los demás. Hakuto interviene y le pregunta si ser fracturado no les da el derecho de convertirse en héroes. Yagasaki acepta esa idea, pero sigue dudando. Entonces Hakuto le pide algo directo, que si algún día pierde él la razón, sea Yagasaki mismo quien lo elimine. Eso deja clara su propia justicia. En otro lugar, un hombre en una oficina discute con sus empleados porque la empresa está en caída. Culpa a todos por los malos resultados y en medio de su enojo termina transformándose en el director fracturado, Kashiko Marionette. Justo en ese momento, Hakuto detecta lo que ocurre y les dice a los demás que es hora de su debut. El grupo llega al lugar que está siendo reportado, enfrentan a las criaturas que atacan a la gente sin control. Ahí se muestran sus habilidades y Mashika, la guerrera fracturada Code Woman, transforma sus extremidades en cuchillas. Haruko, el guerrero fracturado Madrunk, gana fuerza y velocidad al beber. Kida, el guerrero fracturado All Smiler, convierte su cuerpo en una masa tipo slime que puede manipular. Y Yuma, la guerrera fracturada Yumama, tiene la capacidad de sanar heridas. Yagasaki observa todo desde lejos. Hakuto le pregunta si al verlos en acción cambia de opinión, pero él responde que no. Dice que no es un héroe y que lo único que ve es gente peligrosa jugando a serlo. Hakuto le responde que no son aterradores, sino revolucionarios, personas que pueden cambiar el mundo para bien o para mal porque han sido bendecidos con poder. Luego declara que sueña con la paz mundial y se transforma para unirse al combate junto a los demás, incluso llorando de la emoción. Añade que tal vez suene raro o incluso loco, pero que si alguien no puede entender eso, es una lástima. Él es el guerrero fracturado Miso Gideon. En medio del caos aparece el fracturado original, dispuesto a acabar con los reporteros, pero Hakuto lo detiene. Él afirma que el mundo se está desmoronando por culpa de la gente débil. Eso hace que Yagasaki dude, pensando que tal vez esa forma de justicia es diferente a la suya. Mientras Hakuto parece seguir una justicia más pura, Yagasaki actúa, transforma su brazo y con un disparo preciso elimina al monstruo. Después le dice a Hakuto que puede contar con él. Inmediatamente los noticieros presentan al grupo, 5 integrantes sin incluir a Yagasaki, llamándolos los nuevos héroes. Luego la historia pasa a Motomo, cuya vida ha cambiado por completo gracias a su poder. Ahora se dedica a buscar mujeres que le atraigan. Ese día ya eligió a su objetivo y la sigue hasta su apartamento. Cuando ella está a punto de entrar, él usa su habilidad y hace lo que quiere durante todo el tiempo que le plazca. Entiende perfectamente cómo funciona su poder. Su lengua contiene una toxina que altera la mente de las mujeres, provocando una atracción intensa hacia él, sin importar quiénes sean. Sin embargo, el efecto tiene un lado oscuro. Cuando desaparece, ellas sufren una especie de abstinencia que las vuelve dependientes de él. Completamente horrible. En las calles, la gente habla del nuevo grupo de héroes, hasta el punto de desconfiar de la policía. Los llaman Triple H, aunque
Yagasaki no está entre ellos. Su nombre son las siglas de Heiwa Happiness Heroes. Motomu ve el reportaje y entiende que si pierde el control de su poder, jamás volverá a ser humano, pero eso ya no le da importancia. Su objetivo ahora es encontrar a Naoto, el senpai de Karen, y vengarse. Quiere que sienta el mismo dolor que él sintió cuando perdió lo que más amaba. Aunque lo ha estado siguiendo, nota que ese hombre tiene muchas parejas, pero no siente nada real por ninguna. Finalmente cree haber encontrado lo que buscaba. Al llegar a su casa, Naoto es recibido por su hermana Nanami, quien acaba de entrar en la universidad y pronto comenzará a trabajar. Ella le dice que no se preocupe tanto, que ya no puede comportarse como una niña. Comparten un momento tranquilo mientras comen, sin saber que Motomu los observa. Más tarde, el hombre regresa de una cita fallida y al entrar a su apartamento, encuentra la ropa de su hermana tirada. Confundido, mira hacia el televisor y ve un video de ella en ropa interior. Motomu observa todo y afirma que ahora ese hombre sentirá el mismo dolor que él vivió. Para él, ese es el inicio de su venganza. Naoto mira lo que le hicieron a su hermana y no puede contener la rabia. Se enfurece al ver cómo Motomu le pregunta a ella en el video cómo fue su primera vez, y ella responde que no lo sabe porque al final él la forzó. El chico cae al suelo completamente afectado, pero aún así sigue mirando la grabación mientras escucha la voz de Motomu preguntándole si le gusta su venganza. Con desesperación se acerca a su hermana, logra despertarla y se da cuenta de que está en ese estado de abstinencia del que ya había hablado antes. Ella no reacciona con claridad, su cuerpo está tan afectado y él no puede soportar la situación. Termina vomitando y rompe en llanto, lleno de furia, sintiéndose impotente. Todo eso ocurre mientras Motomu observa desde su escondite con una expresión de satisfacción. Luego alguien timbra la puerta y se encuentra con Karen, quien lo visita con una sonrisa y algo de comida. Pero Motomu ya no es el mismo, está cansado de todo lo que vive. La chica que alguna vez amó ya no es como antes. Para él, ahora solo se relaciona con él de forma vacía, como si todo fuera mecánico. Él puede hacer lo que quiera con ella cuando quiera, pero aún así no entiende por qué se siente así, como si todo fuera falso y vacío. Para Motomu, nada de lo que siente es real. Antes iba a morir sin haber amado a nadie, pero ahora que tiene esa experiencia, todo se siente como una mentira. Aún así, decide que va a acabar con su soledad usando su nuevo poder. Mientras tanto, en todas partes siguen mostrando en televisión al grupo Triple H, diciendo que quieren eliminar todo el mal de la sociedad. Motomu, por su parte, piensa que no va a dejar que lo maten mientras siga sintiéndose vacío. Poco después, cuando Motomu y Yagasaki se cruzan en la calle, Motomu cambia su actitud de inmediato, recordando la última vez que se vieron en la boda. Su comportamiento hace que Yagasaki piense que algo le pasó porque lo siente distinto. Él le dice que ya entendió que tendría un mal final, refiriéndose a las cosas que ha hecho. Observa a la gente a su alrededor y comenta que todos ellos creen que tendrán finales felices, que podrán ser personas justas y vivir tranquilos, pero él sabe que para él no será así. Su ilusión se rompió y alguien como él no puede vivir despreocupado. Se ve a sí mismo como alguien indefenso en un mundo vacío. En lugar de esperar el final como los demás, decide que morirá, pero a su manera. Dice que duda que alguien como Yagasaki pueda entenderlo, porque él parece alguien destinado a un final feliz. Sin embargo, Yagasaki lo interrumpe y le dice que él también tendrá un mal final. Sorprendido, Motomu le pregunta por su novia, su trabajo y ese futuro feliz que deberían tener. Yagasaki evita responder directamente y le dice que han pasado cosas, que al final él es alguien que toma decisiones aunque no lo hagan feliz, porque es lo único que puede hacer mientras espera su propio mal desenlace. Motomu se emociona al escuchar eso, convencido de que encontró a alguien igual que él. Le pide su número y dice que siente y que pueden llevarse bien. Más tarde, Yagasaki camina hacia su casa mientras escucha a la gente hablar sobre la situación, algunos diciendo que aunque todo es peligroso, deben seguir con sus vidas. En ese trayecto, Yagasaki se da cuenta de que tanto él como sus compañeros están cambiando. Doku le pregunta por qué no quiere estar cerca del grupo. Yagasaki le responde que al principio tampoco quería, pero que al ver que los demás se tomaban en serio su papel, cambió su forma de pensar. Doku también le pregunta por qué Yagasaki no aparece en la televisión. Él le explica que tras hablarlo con el grupo, decidieron mantenerlo como una carta secreta. Al no ser reconocido públicamente y solo identificado por ellos, funcionaría como un respaldo. En ese momento se revela que cada miembro tiene sus propios intereses. Algunos quieren fama, otros realmente buscan ser héroes. En el presente de esa conversación, alguien toca la puerta. Cuando Yagasaki se acerca, se encuentra con Bell, quien lo sorprende al decir que estaba cerca y decidió pasar a
verlo. Le pregunta si tiene planes, él dice que no y Belle le pide que le dé una respuesta a su propuesta de ser su novia. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Ambos van juntos a un festival. Después de recorrer algunos juegos, Belle le pregunta por qué su nombre no aparece en televisión. Yagasaki le explica lo mismo de antes, pero ella le dice que pronto él será el centro completo de atención. Luego menciona lo que hablaron el otro día sobre sus genes. Yagasaki recuerda ese momento, pero evita responder de nuevo, desviando la conversación. En ese instante, cerca de ellos ocurre una escena incómoda. Una chica se le declara a un chico y él, nervioso, responde que también siente lo mismo, pero todo resulta ser una broma. Varios chicos aparecen riéndose, revelando que todo fue una trampa para burlarse de él. El chico queda humillado, incluso reclama por los regalos que le dio, pero lo peor es que todo fue grabado. Empieza a llorar y se aleja mientras otros lo critican. Yagasaki, molesto por lo que ve, le dice a Belle que mejor se vayan a un lugar más tranquilo. Se alejan del festival y hablan en privado. Belle le cuenta sobre su vida, le dice que su padre abandonó a su madre cuando estaba embarazada, había tenido otra hija con alguien más, pero que ella nunca vivió con rencor, siempre sonreía porque creía que enamorarse era algo inevitable. Su madre murió cuando Belle tenía 20 años y lo único que deseaba era que su hija tuviera un hijo. Por eso Belle decidió que aunque no sintiera interés real por nadie, intentaría encontrar a alguien que le gustara. Ese alguien terminó siendo Yagasaki. Ella admite que es la primera vez que no entiende lo que siente. Dice que enamorarse no es algo lógico, pero que quiere estar con esa persona, sentirla cerca, ser tocada por ella. Sin embargo, sabe que Yagasaki tiene novia y que la valora. Aún así entiende que lo suyo es amor unilateral, pero eso no cambia nada para ella, porque enamorarse al final es inevitable y por eso quiere tener hijos a partir de ese sentimiento. Yagasaki se queda sin saber qué responder ante la propuesta de Belle. Sabe que quiere abrazarla, pero también entiende que si lo hace, después no podrá controlarse. Le dice directamente que terminará siendo infeliz, algo que ya le había advertido antes. Explica que cuando acabe con todos los fracturados, su objetivo es revivir a su novia y luego morir. Para él, ese es el camino que eligió. Belle no lo acepta. Le responde que no será así, que ella no es como las demás mujeres. Incluso si él muere, dice que podrá seguir viviendo feliz, porque su madre le dejó enseñanzas que le permiten seguir adelante. Luego le pregunta algo directo, si no la quiere, ¿por qué la salvó aquella vez? Yagasaki intenta evitar esa idea, diciendo que ese argumento no cuenta, pero el momento se rompe cuando una explosión se escucha a lo lejos. Yagasaki aprovecha su oportunidad para escapar y salir corriendo. Belle no se queda callada y le grita que al menos mientras revive a su novia podría ser su pareja, que para ella eso es suficiente. Él se detiene un segundo y ella añade que antes de ese momento quiere que la deje ser su amante. Yagasaki no encuentra palabras, así que decide correr hacia la acción, murmurando una disculpa. La gente huye del nuevo fracturado que apareció. Yagasaki, con la mente en conflicto por lo que pasó con Belle, llega al lugar. El fracturado resulta ser el chico que había sido humillado antes, el caballero negro fracturado, Yarikire Knight. Ahora está atacando a todos los que hicieron esa broma. Yagasaki apunta para disparar como siempre, pero en ese instante Misogi lo detiene, mientras observa cómo el equipo de Triple H avanza ayudando a evacuar a las personas y atendiendo a los heridos, para luego llevar a Yagasaki hasta una furgoneta donde se encuentra con Imashika, quien será la protagonista de este nuevo show. Yagasaki no entiende de qué se trata y Misogi le explica que si van a actuar como héroes a tiempo completo, necesitan dinero. La forma más rápida de conseguirlo es la televisión. Van a producir un programa de héroes combinados con idols. El plan es simple, entretener mientras combaten. Misogi le deja claro a Yagasaki que su rol será cubrir cualquier fallo. Él duda si eso está bien, pero Misogi responde que mientras ganen no hay problema. Dice que todo es para emocionar al público y repite una idea clara: si ganan son héroes, si pierden son villanos. Yagasaki empieza a ver a Misogi de forma distinta. Siente que su actitud se parece a la que él tenía cuando perdió el control, cuando lo único importante era ganar. El programa arranca mostrando la historia de Imashika. Presentan una versión donde ella creció solo con su padre, soñando con ser peluquera, y que gracias a su esfuerzo y apoyo familiar logró salir adelante. Pero esa historia es falsa. Imashika la desmiente de inmediato. Cuenta que su padre abusó de ella desde pequeña y que durante toda su vida pensó en matarlo. Todo cambió cuando se convirtió en una fracturada. En ese momento ella le cortó su miembro
y lo dejó en un hospital. Yagasaki se sorprende, pero Himashika le dice que es normal. Las personas solo se convierten en fracturados cuando sus vidas están llenas de dolor, frustración y deseos reprimidos. Ahora que son humanos transformados, pueden empezar de nuevo. Todo ya está listo. Las cámaras están posicionadas, la transmisión es en vivo y el espectáculo comienza. Himashika sale a toda velocidad hacia el fracturado mientras cientos de personas observan. Ella pelea con agresividad, superándolo gracias a su velocidad. Desde lejos, Yagasaki observa y piensa en todo lo que escuchó. Se da cuenta de que cada persona tiene sus propias razones para luchar. Tal vez él se unió a Triple H buscando encontrar una razón propia. Hacer las cosas por uno mismo puede sentirse bien, pero también vacío. Al menos estando con ellos puede decir que está salvando el mundo. Sin embargo, entiende que para los fracturados eso solo es una excusa para justificar sus acciones. En medio del combate, Himashika logra derrotar al enemigo y celebrar frente a las cámaras, pero no termina ahí. El fracturado se levanta de nuevo más peligroso que antes. Misogi ordena que todos apoyen a Himashika, ya que el enemigo evolucionó. Detectan que la fuente de su poder está en su brazo izquierdo. Todos atacan, pero el monstruo supera al grupo con facilidad. Corta el brazo de Himashika y la deja en desventaja. Misogi le grita a Yagasaki que dispare, que los héroes no pueden perder, pero Yagasaki no puede hacerlo. Aunque quiere, algo dentro de él lo detiene. Esa duda permite que el fracturado atraviese a Himashika, dejándola gravemente herida. La escena paraliza a todos. Uno a uno, los miembros de Triple H empiezan a caer. Yagasaki solo se pregunta por qué no puede disparar. Su brazo ni siquiera responde. Comienza a volver a la normalidad. No logró transformarlo por completo. Se queda ahí viendo cómo el grupo es derrotado mientras el enemigo sigue evolucionando. Himashika, consumida por la rabia, se transforma en algo aún más monstruoso, decidida a no dejar que su sueño sea destruido. Misogi le habla a Yagasaki preguntándole qué está haciendo, acusándolo de despreciarlos. Él responde que no es eso, pero sigue sin poder actuar. Misogi insiste diciéndole que si va a dejar que todos mueran. Mientras tanto, Himashika pierde el control, cediendo ante sus deseos más oscuros. Yagasaki sigue sin reaccionar, su brazo no responde y si no actúa, ella morirá. Yuma le pide ayuda a Misogi advirtiendo que todos morirán si esto sigue así, pero Misogi responde con dureza preguntándole de nuevo a Yagasaki si olvidó sus propios deseos. Explica que los humanos fracturados solo actúan movidos por lo que realmente quieren. Deja claro que todos ellos usan sus deseos como motor para su propia justicia, incluso si eso implica arriesgarse a transformarse más. En ese momento Yagasaki entiende algo que lo golpea fuerte. La justicia que estaba siguiendo no era realmente la suya, era la de alguien más. Misogi sigue presionándolo con preguntas mientras Himashika continúa siendo brutalmente golpeada por el fracturado. El enemigo empieza a destrozar sus extremidades una por una y Misogi le lanza una pregunta directa a Yagasaki: si de verdad le importan las vidas de los demás, ¿por qué no dispara? Le insiste en que si cree en su justicia, entonces actúe, pero incluso con todo eso Yagasaki no logra moverse. Misogi lo insulta llamándolo basura, alguien que ni siquiera sirve como fracturado. Yagasaki se queda atrapado en sus pensamientos, cree que no puede salvar a nadie, ni siquiera entiende cuáles son sus propios deseos. Esa confusión lo paralizó por completo. En lugar de seguir ahí, abandona la escena y corre hacia donde está Bell, dejando atrás no solo a Misogi, sino a todo el grupo de Triple H. Cuando llega, Bell le pregunta qué pasó, porque ella lo estaba viendo en la transmisión y esperaba verlo pelear. Yagasaki solo puede disculparse, diciendo que estar con él le traerá infelicidad. Aún así, la abraza. Detrás de ellos, en la distancia, se ve como los demás están siendo derrotados. Bell responde que incluso si él muere, ella no será infeliz. Eso hace que Yagasaki cambie su forma de ver todo. La justicia, la paz, incluso la vida misma dejan de tener sentido. Lo único que realmente desea ahora es a Bell. Ese se convierte en su nuevo motivo para seguir. Es su nueva droga, su nuevo gatillo. En ese instante, Yagasaki se transforma en una versión de sí mismo. Desde la distancia y con un solo disparo certero y con más potencia que nunca hasta ahora, destruye el brazo que le daba poder al fracturado. En ese instante le dice a Bell que la ama, como si necesitara decirlo para poder actuar. Ese momento le da apertura a Himashika para terminar con el enemigo. Sin embargo, descubren que el núcleo del monstruo no estaba en el brazo, sino en un pequeño llavero oculto dentro de él. Aún así logran acabar con la amenaza, finalmente. El público reacciona con emoción. Esta vez los
héroes ganan, y todo se logró gracias a Yagasaki, terminando con él besando a Bell. En las noticias se habla de los nuevos héroes que evitaron una tragedia mayor, reduciendo las víctimas a solo 16. Poco después, Yagasaki anuncia que decidió abandonar Triple H. Ya no considera que ese grupo sea un lugar para él. Doku se alegra al escucharlo, afirmando que Triple H no es más que un grupo de hipócritas. Yagasaki toma la cabeza de su novia y la guarda en una bolsa, decidido a llevarla a un lugar más seguro. Antes de hacerlo, recibe la visita de los miembros de Triple H, todos llegando excepto Misogi, que está ocupado. Los demás saludan con normalidad, mientras Doku se mantiene alerta. De repente, cada uno empieza a sacar sus propios compañeros aves, incluyendo una criatura extraña con cuernos que rompen la defensa de Doku. A pesar de lo raro del momento, terminan sentándose todos juntos a comer. Yagasaki se disculpa por lo ocurrido, pero ellos no parecen molestos. En lugar de recriminarle, le preguntan por qué decidió irse. Él explica que después de disparar perdió el conocimiento. Los demás se ríen y bromean sobre eso. Luego explican que Yuma fue quien los sanó a todos. Ella misma explica que su habilidad no es ofensiva, sino que le permite manipular células, lo que le da la capacidad de curar. Todos reconocen que su poder es clave para el grupo. Yagasaki se siente aliviado de que estén bien, pero aprovecha para reafirmar su decisión de irse. Explica que al no poder disparar en ese momento crítico, entendió que alguien podría haber muerto por su culpa. Eso lo hizo cuestionarse si realmente pertenece ahí. Además, recuerda lo que Misogi le dijo, haciéndole ver que ni la paz ni la justicia son sus verdaderas prioridades. Los demás admiten que en realidad ninguno pelea por justicia. Cada uno tiene sus propias razones. Hida cuenta que puede volverse una masa viscosa y que antes sentía que era un fracaso total. No encontraba trabajo y decidió acabar con su vida, pero en el último momento cambió de opinión. Al tocar el suelo se transformó, encontrando así un nuevo propósito dentro de Triple H. Haruko dice que su historia no es nada especial. A los 35 años se dio cuenta de que no tenía nada y terminó refugiándose en el alcohol. Se volvió prisionero de sus propios problemas. Agradece a Yagasaki porque cree que sin él no estarían vivos. Yagasaki escucha a todos con atención y les agradece, pero deja claro que su decisión no cambiará. Ahora tiene algo más importante por lo cual seguir adelante, algo que le dé una razón clara para vivir, incluso fuera del grupo. Aún así, les dice que siempre los considerará amigos. Ellos aceptan su decisión sin problemas y comparten con él una parte de la esfera del fracturado, como un símbolo del vínculo que formaron. Yagasaki agradece ese gesto y mientras los observa, entiende que a partir de ahora dedicará su vida a Bell. Más tarde en la estación, Bell habla con una anciana que se mandó a revisar para comprobar que no tuviera una rana frenética. Entre ella y Yagasaki ya existe una cercanía evidente. Se nota en cómo se hablan y bromean con naturalidad, acordando verse más tarde en una tienda de videojuegos, un plan que ambos esperan con ganas. Cuando llegan, empiezan a buscar un juego para disfrutar juntos. Bell le agradece por hacerlo posible, porque por fin podrán compartir algo así. Yagasaki se ve realmente animado, recomendándole títulos que creen que le gustarán, sonriendo de verdad. Mientras hacen fila para pagar, un chico intenta colarse. Yagasaki le reclama, pero el tipo solo responde que son molestos y se va sin más. Al salir de la tienda, Yagasaki y Bell caminan tranquilos. Ella le recuerda que se desmayó después de disparar en un combate reciente y que fue ella quien lo llevó a casa antes de irse a trabajar al día siguiente. Yagasaki le dice que no se preocupe, pero admite que lo ocurrido con ese chico convertido en fracturado lo hizo pensar. Descubrió que el punto débil del enemigo era un llavero que había recibido de una chica. Eso lo lleva a considerar que los fracturados no son simples monstruos, sino seres sensibles y trágicos. Bell, sin dudar, le dice que si algún día él se convierte completamente en uno, le disparará. Yagasaki, sorprendido, responde con una sonrisa diciendo que eso le parece bien. Él toma su mano y le dice que quiere valorar cada segundo que pasen juntos. Esa idea lo hace sentirse bien. Bell también lo siente así. Sin embargo, ese momento se rompe cuando el chico de antes aparece de nuevo. Los enfrenta diciendo que no puede controlar su enojo, que por culpa de ellos perdió las ganas de jugar y que ahora se siente arruinado. Exige que asuman la responsabilidad por hacerlo sentirlo así. Yagasaki intenta calmarlo, se disculpa por lo ocurrido en la tienda, pero el chico sigue, acusándolos de ser una de esas parejas que creen que todo gira a su alrededor. Dice que todavía no recupera su ánimo. De repente, sin aviso, Yagasaki se transforma y golpea la cabeza del chico contra el suelo. Bell se queda paralizada, luego corre para detenerlo. El chico
Machiko, ahora asustado, huye quejándose del dolor. Yagasaki mira su mano, sorprendido. No lo planeó, fue un impulso. Se pregunta si en ese momento realmente iba a dispararle. Eso lo deja inquieto. En ese instante suena su teléfono. Es Misogi, que le pide verse ahora mismo. Aún afectado, Yagasaki acepta. En las nuevas oficinas de Triple H, Misogi lo recibe y se disculpa por llamarlo así. Le muestra el lugar con orgullo, diciendo que ahora tienen más recursos gracias a sus actividades como héroes. Yagasaki reconoce que son afortunados, pero pregunta por qué lo llamó. Misogi le dice que el equipo le contó que decidió irse. Él lo confirma. Entonces, Misogi le advierte que debe tener cuidado. Sabe que Yagasaki no controla completamente su transformación, porque no entiende qué lo impulsa a convertirse en fracturado. Además, tras analizar su renacuajo, concluyó que si los miembros de Triple H pierden el control, serían mucho más peligrosos que otros fracturados, debido a su largo tiempo de incubación. Para convencerlo de quedarse, le dice que no hay una sola razón correcta para luchar. Algunos lo hacen por el mundo, otros por alguien que aman, y ambas razones son válidas. Le propone seguir siendo compañeros, insistiendo en que aún tiene un lugar en el equipo, pero Yagasaki se niega. Explica que en esa pelea entendió que no puede usar su poder dentro de Triple H. Ese lugar no es para él, por eso se va. Le agradece por todo, pero se despide con firmeza. Antes de que se marche, Misogi lo ataca usando su poder, implantando recuerdos en su mente. Yagasaki ve un Misogi más joven, obsesionado con un héroe que admiraba profundamente, pero ese héroe fue destruido y otros se burlaron de él, diciéndole que si estaba tan molesto llamara a su héroe. En lugar de rendirse, eso lo impulsó a cambiar. Decidió convertirse en alguien que transformara el mundo por su cuenta. Yagasaki logra liberarse de ese poder. Misogi le dice que aunque antes creyó en héroes, entendió que no existen, pero eso no lo desanimó. Suave Shamohashi dice que eso lo llevó a convertirse en alguien capaz de salvar a cualquiera. Ahora, como guerrero fracturado, vendió su alma a la justicia. Misogi insiste en que Yagasaki debería usar su poder para el bien, pero este lo ve como manipulación. Le pide que se aleje, diciendo que su idea de justicia parece más una creencia impuesta que algo real. Al final, Misogi lo deja ir, pero le dice que si realmente es una buena persona, volverá algún día. Yagasaki se va y se nota que eso afecta a Misogi. Después, los miembros de Triple H llegan a las nuevas oficinas. Es la primera vez que las ven. Misogi, más calmado, les muestra estadísticas y resultados. Según sus análisis, el siguiente paso es convertir a Triple H en algo más grande, una organización capaz de cambiar el mundo. En ese momento, decenas de personas entran a la oficina. Son voluntarios que quieren sumarse a la causa, motivados por lo que ha hecho Triple H. Pero tal como Yagasaki ya había advertido, todo empieza a sentirse más como una secta que como un grupo de héroes. Misogi lo recibe con una sonrisa tranquila, mientras los miembros originales se miran entre ellos, emocionados por lo que está pasando. Con el paso del tiempo, cada integrante de Triple H empieza a vivir su propio sueño, aprovechando la fama y el reconocimiento que ganaron. Y Machika se convierte en una modelo muy popular, no solo por ser heroína, sino también por su apariencia y carisma. Ahora tiene un productor que maneja su carrera y su imagen aparece en todas partes. Taro, por su lado, encuentra su espacio en redes sociales, haciendo transmisiones y videos donde habla de su vida diaria, pero también de temas más profundos como su naturaleza de fracturado y su transformación. Mientras tanto, Haruto también gana fama haciendo comerciales de bebidas, aunque siente que su vida no ha cambiado realmente. Yuma, en cambio, está siendo entrevistada por nuevos miembros del grupo, estudiantes universitarios emocionados por trabajar como voluntarios sin recibir pago. Durante la entrevista, Yuma menciona a Yagasaki y esa chica lo llama un fracasado que huyó por miedo. Yuma, claramente molesta, la interrumpe y lo defiende, dejando claro que no es nada de lo que dicen. La chica, avergonzada, se disculpa y cambia de tema, llevándola a su nueva oficina. Al mismo tiempo, Misogi presenta una conferencia sobre lo que llama la nueva teoría de la paz. Explica que todo comienza con el deseo y que las ranas frenéticas son atraídas por esos deseos intensos que las personas guardan. Sin embargo, la transformación en fracturado no ocurre de inmediato. Primero, hay un proceso de incubación que puede tardar bastante tiempo. Alguien del público levanta la mano y pregunta si, según esa teoría, podría haber personas en proceso de convertirse en fracturados sin saberlo. Misogi asiente y responde que la mejor forma de evitar eso es vivir con calma, evitando emociones extremas que puedan detonar el cambio. Propone una sociedad donde se respete tanto los sentimientos como a las personas, creando un ambiente estable que prevenga la aparición de fracturados. Según él, ese sería un verdadero estado de
de paz donde incluso se podría eliminar la amenaza de las ranas frenéticas. Pero no todos están de acuerdo con esa idea. En las noticias, un ministro anunció un nuevo proyecto de ley que permitirá inspeccionar a las personas en busca de anomalías, con el objetivo de identificar posibles fracturados antes de que se transformen. Este plan también incluye a los miembros de Triple H, ya que según el gobierno son los objetivos más principales por su naturaleza. Esto genera polémica y muchos empiezan a cuestionar si realmente se trata de proteger a la sociedad o de controlar y oprimir a los fracturados. Mientras todo esto ocurre, Yagasaki está perdido en sus pensamientos. Recuerda su última cita con Bell y no logra entender qué le pasó en ese momento en el que perdió el control y su transformación apareció sin aviso. Se siente culpable y piensa en cómo podría disculparse con ella. En ese instante, Bell aparece frente a él. Yagasaki se queda sin palabras, pero ella, tranquila como siempre, le pregunta si ya está mejor. Él asiente y Bell le propone que finalmente prueben los juegos que compraron ese día. Le sugiere ir a su casa por la noche para jugar. Yagasaki acepta, aunque incómodo por lo ocurrido. Mientras caminan, hablan sobre las nuevas políticas del gobierno, especialmente la idea de poner en cuarentena a personas que tengan renacuajos dentro de ellos. Bell le pregunta si de verdad es posible detectar a alguien en proceso de incubación. Yagasaki responde que no está seguro, pero cree que podría ser cierto, ya que Misogi no tendría razones para mentir. Aún así, admite que si eso es verdad, los fracturados como ellos serían aún más rechazados. Bell muestra preocupación y Yagasaki lo nota. Cuando le pregunta qué pasa, ella responde con sinceridad. Está preocupada porque él es su novio. Eso lo toma por sorpresa, pero también le da algo de alivio saber que ella sigue a su lado. Mientras pasan cerca de un casino, presencian una escena impactante. Un hombre que ha perdido repetidamente y se ha quedado sin dinero termina transformándose en el jugador fracturado Dopashiten tras otra derrota. La criatura empieza a escupir esferas que destruyen todo a su paso, matando a varias personas. De repente su cabeza explota, dejando a todos en shock. Yagasaki interviene de forma discreta sin llamar la atención. Después de eso le dice a Bell que deberían irse de inmediato. Con todo lo que está pasando ya no es posible tener una cita normal afuera. Ella asiente y ambos se alejan rápido del lugar. Poco después, Doku llega murmurando que recibe una señal en su cerebro cada vez que Yagasaki dispara. Es un efecto secundario de su conexión con él, que lo prepara para comer. Aún así, Doku se queja ya que justo iba a tener una cita con Minmi. Finalmente, Yagasaki y Bell llegan al apartamento de ella. Se acomodan en el lugar y Bell le pregunta si quiere algo de beber, pero Yagasaki no puede dejar de pensar en el poco tiempo que siente que le queda junto a ella. Cada segundo a su lado le parece valioso, pero también le duele, porque sabe que su condición como fracturado podría separarlos en cualquier momento. En ese instante de vulnerabilidad, Yagasaki abraza a Bell con fuerza. Ella, sorprendida, le pregunta qué juego quiere probar, pero se nota que no está pensando en ninguno de los que compraron. Sus deseos aumentan, pero de repente, Yagasaki parece estar al borde de perder el control otra vez. Bell lo percibe y lo aparta, diciendo que tiene miedo. Yagasaki se detiene, consciente de que ya no puede controlarse del todo. La mirada de Bell mezcla preocupación, tristeza y algo de miedo. Yagasaki se observa en el espejo, nota las manos temblorosas de ella y solo puede pensar que lo que tiene enfrente es un monstruo. Bell le pide perdón, pero Yagasaki no sabe qué decir. Solo alcanza a decir lo siento antes de salir corriendo del apartamento. Mientras corre, su mente se desborda. Esto es lo peor que podía pasar. A pesar de haber tomado la Dung Ball, su transformación como fracturado avanza más rápido y no logra detenerla. Solo quiere que nadie lo vea, pero cada vez que piensa en Bell, siente que pierde más el control. Justo cuando está por transformarse por completo, alguien lo detiene y lo deja inconsciente. Al despertar, se da cuenta de que fue Yuma quien lo ayudó. Yagasaki, confundido, pregunta qué pasó. Yuma le explica que iba camino a recoger a su compañera Minmi cuando lo encontró frente a su casa en un estado crítico. No podía dejarlo así que lo metió. Yagasaki le agradece y Yuma, algo nerviosa, dice que fue coincidencia. Aún así, logró frenar su transformación porque a ella le está pasando algo parecido. Le propone ayudarlo a sanar, ya que cuando vuelve a la normalidad, el dolor en el cuerpo es fuerte. Yagasaki acepta y se quita la camisa. Yuma se queda un momento mirándolo, pero evita su mirada cuando él pregunta qué ocurre. Le pide que se acueste y empieza a masajear sus músculos tensos. Mientras lo hace, le pregunta quién es Bell, ya que Yagasaki mencionó ese nombre al desmayarse. Él responde con sinceridad, es alguien importante para él. Yuma entiende y él dice que como fracturados, la gente normal los mira con miedo. Yagasaki se acomoda para que ella siga, pero el ambiente se vuelve tenso.
descenso. Yuma empieza a recordar cuando lo conoció, cómo sus palabras la impactaron, cómo le parecieron sinceras y directas. Yagasaki le agradece, pero ella va más allá, lo abraza y con lágrimas le confiesa que él fue la razón por la que siguió en Triple H. Cuando no lo vio allí, sintió un vacío fuerte. Incluso dice que si la gente normal no puede entenderlos, tal vez ellos sí puedan hacerlo entre sí. Yagasaki se queda sin reacción, sin saber qué decir. Yuma lo abraza con más fuerza, pero en ese momento Doku entra interrumpiendo todo. Acaba de tener una cita con Minmi y ella pregunta qué estaba pasando. Yuma evita el tema y dice que solo estaba ayudando a curar a Yagasaki. Luego se disculpa explicando que al usar sus poderes no puede controlar bien sus emociones. Yagasaki le agradece, pero al irse no deja de pensar en lo que acaba de pasar. En otro lugar, Misogi aparece rodeado de sus seguidores, dando un discurso sobre los derechos humanos y la vulnerabilidad frente al nuevo proyecto contra los fracturados. Mientras tanto, Haruto sigue en su apartamento, sin haber cambiado realmente. Está tirado, pero al ver su comercial en televisión, se motiva un poco. Piensa en rehacer su vida, pero recuerda que lleva meses sin trabajar. Entonces revisa su cuenta y descubre que tiene millones de yenes. Con una nueva esperanza, decide que es momento de cambiar y que tal vez pueda volver a ver a su hija. Por otro lado, Kida disfruta de su fama rodeado de chicas que lo admiran, aunque queda claro que su fama le está surgiendo efecto. Mientras tanto, Imashika presenta su nuevo álbum de fotos. Tiene muchos más fans. En medio del evento, un hombre se acerca fingiendo admiración, pero de repente intenta apuñalarla. Él la acusa de lucrarse con la muerte de otros, diciendo que su hijo murió en el festival. Su hijo era el caballero fracturado. Imashika, llorando, le dice que si cree que eso compensa algo, entonces que la apuñale. Le asegura que ella no es diferente a su hijo, pero no tuvo otra opción. Lo hizo para salvar otras vidas. El hombre, confundido, no sabe cómo reaccionar y termina rindiéndose. Imashika sigue llorando mientras la sacan del lugar, pero cuando se aleja empieza a reírse. Su asistente le pregunta por qué y ella responde que todo eso solo la llevará al éxito. Todo esto es visto por Roba en las noticias, quien ya decide quién será su próxima víctima. Tiempo después, Haruto logra reunirse con su ex esposa e hija. El encuentro es incómodo, pero él intenta mantener la calma. Dice que quiere empezar de nuevo, que ahora tiene un trabajo y dinero, pero su esposa no confía. Le pregunta si dejó el alcohol o si solo lo usa cuando necesita activar sus poderes. También le recuerda que su problema no era solo beber, sino escapar de todo. Él entiende que eso sigue siendo parte del problema. Por eso la mejor decisión fue separarse. Con su descontrol por el alcohol, pudo incluso llegar a levantarle la mano a su hija. Haruto intenta justificarse diciendo que ahora es un héroe y que ha cambiado, pero su ex esposa no le cree. Le dice que aunque ahora actúe como héroe gracias al alcohol, para ella no ha cambiado nada y que así es imposible empezar de nuevo. Ella se dispone a irse, pero él la detiene llorando, suplicándole otra oportunidad. Le promete que si logra derrotar a todos los fracturados, entonces cambiará de verdad y cuando todo termine, el alcohol desaparecerá junto con sus poderes. Ella sigue dudándolo. Mientras tanto, Taro alcanza un nuevo nivel de fama. Ahora tiene su propio programa de televisión donde combate fracturados en vivo, convirtiéndose en una estrella. Gracias a eso cumple uno de sus mayores deseos, estar rodeado de mujeres. Con su forma de hablar y su actitud logra atraerlas y vivir relaciones pasajeras. Algo que se vuelve rutina después de cada transmisión, trayendo cada vez a una mujer diferente. Por otro lado, Imashika está en lo más alto. Se presenta en conciertos masivos con miles de fans corriendo su nombre. Su símbolo ya es reconocido en todos lados y su popularidad parece no tener límite. Mientras canta bajo las luces, siente que logró todo lo que quería. Todos los miembros de Triple H están viviendo sus sueños, pero en el ambiente hay una sensación rara, como si todo estuviera yendo demasiado bien. Luego aparece Misogi en un debate contra un político que impulsa la ley contra los fracturados. Misogi argumenta que esa ley es pura segregación racial, mientras el político insiste en que buscan proteger a la gente tanto fragmentados como potenciales, pero no pueden avanzar si no lo intentan. Sin embargo, Misogi afirma que tiene otra solución. Presenta unas Dumbbells genéricas que imitan el efecto de las que usan los fracturados, aunque todavía están en fase incompleta. Aún así, su funcionamiento deja
deja sin palabras a los presentes, ya que ofrece una alternativa más pacífica. Gracias a eso gana el debate y la opinión pública se inclina a su favor. El gobierno, sin opción, retira el proyecto. Misogi celebra con sus seguidores, convencido de que está más cerca de convertirse en un verdadero héroe. Pero más que un héroe, está convencido de que su justicia cambiará el mundo. Su fervor está en lo más alto. Por su parte, Yagasaki sigue trabajando, pero no puede dejar de pensar en Bell. Con la existencia de estas nuevas esferas, cree que podría aprender a controlarse mejor y evitar que ella lo vea como un monstruo. También piensa en Triple H y se cuestiona si el camino que eligió realmente lo llevará a la felicidad. Su compañero de estación comenta que necesitan refuerzos por las protestas de Triple H y ya que él no quiere ir, Yagasaki va de inmediato. Enseguida, Misogi convoca una reunión masiva en una plaza. Miles de personas se reúnen pidiendo paz. Cuando aparece Triple H, el ruido crece. Tal como Yagasaki sospechaba, la escena parece más el inicio de una religión que la formación de un grupo de héroes. Más de 30.000 personas están presentes. Misogi toma la palabra y declara que está ahí para transmitir justicia al mundo. Entre la multitud, Roba-chan observa a Imashika con incomodidad, sintiendo que ese discurso lo señala como alguien fracturado que no tiene los requisitos para vivir. Piensa en cómo lo hará con Imashika. Mientras tanto, Yagasaki empieza a sentirse inquieto, como si algo no encajara. De repente, alguien lo llama por su nombre. Es Shiharu. Su presencia lo pone tenso. Yagasaki le pregunta qué hace ahí, pero Shiharu responde con otra pregunta, insinuando si le parece interesante Triple H. Yagasaki siente que algo anda mal y responde que ese no es el punto. Shiharu habla sobre cómo la gente sigue ideales ajenos creyendo que así será feliz, pero para él todo eso es absurdo. Le dice a Yagasaki tibio e incluso que le gustaría destruirlos a todos. Yagasaki reacciona sacando su arma y pidiendo apoyo. Le pregunta si investigó su pasado y Shiharu admite que sí. Incluso dice que le agrada más que los demás, pero nunca imaginó que Bell sería su detonante. Con una expresión inquietante le dice qué pasaría si la matara. Se pregunta cómo sería su fractura. Yagasaki comienza a perder el control. En ese momento llegan refuerzos e intentan detener a Shiharu, pero él solo se ríe. Revela que ha estado recolectando renacuajos para usarlos en un momento como este. De pronto, su halcón aparece sobrevolando la multitud, cargando bolsas llenas de esos renacuajos. En medio de la emoción del público, los renacuajos caen entre la gente. Sin tiempo para reaccionar, las personas empiezan a fusionarse, convirtiéndose en monstruos. El caos se desata. Estas criaturas atraen a otros, alimentadas por los deseos individuales de cada persona. Shiharu observa todo con calma y declara que no se trata de justicia ni felicidad. Para él, lo único importante es si algo resulta interesante. Y lo que está pasando sí que lo es. El pánico invade la plaza, la gente corre desesperada, mientras Yagasaki intenta procesar lo que ocurre. Pero antes de reaccionar, Shiharu desaparece entre la multitud. Roba-chan, por su parte, no entiende completamente lo que pasa, pero reconoce que es el momento perfecto para actuar según su propio plan. Triple H observa la destrucción, mientras Misogi intenta entender quién provocó todo esto. De repente, uno de los jóvenes que ayudaba al desarrollo de la cura entra en pánico y se transforma en un monstruo. Sin dudarlo, Misogi lo elimina al instante, afirmando con frialdad que los humanos que ya se convirtieron en fracturados son todos malvados. Luego toma el control de la situación y ordena al grupo que rescaten a los verdaderos humanos atrapados en medio del caos. Sin perder tiempo, el grupo empieza a eliminar a los monstruos con rapidez y precisión, moviéndose como si todo estuviera ya calculado. Mientras tanto, Yagasaki sigue sin encontrar el rastro de Shiharu y solo puede quedarse viendo cómo esas criaturas destrozan a la gente. Quiere intervenir, pero sabe que si se transforma, quedará expuesto como un guerrero fracturado y entonces no tendría ninguna posibilidad de seguir viviendo con Bell como si nada. En medio del caos alcanza a ver a una mujer junto a una niña. Es la ex esposa y la hija de Haruto. En ese instante entiende algo claro, que no debería necesitar una razón complicada para salvar a alguien, simplemente debe hacerlo. Haruto, por su parte, corre desesperado entre la multitud con una sola idea en la cabeza: encontrar a su familia con vida. Atraviesa monstruos sin detenerse, destruyendo todo a su paso. Yagasaki les grita a las dos que escapen, pero al intentar eliminar al fracturado, falla, y este no está interesado en Yagasaki, va por ellas. Finalmente Haruto llega y le estalla la cabeza, sin embargo empieza a perder el control. Al parecer mordieron a su ex esposa, y en un momento de completa locura
locura y emoción desbordada intenta matar a su propia hija. La madre se interpone para protegerla y recibe un golpe fatal. Yagasaki entiende de inmediato que Haruto ya no va a poder volver a la normalidad. Con lágrimas de la niña de fondo, toma una decisión difícil: acabar con él para salvarla. Después de todo, ya no hay vuelta atrás, pero cuando todo termina, la niña queda sola, llorando sin entender nada. Le pregunta por qué pasó eso, por qué sus padres, justo ahora que estaban juntos otra vez. Yagasaki no tiene respuesta, no sabe qué decirle, ni siquiera sabe qué era lo correcto. Empieza a cuestionarse todo: si ese es el destino de quienes luchan por lo que quieren, si ese es el precio real, si la justicia tiene algún sentido. En otra parte de la ciudad, la masacre sigue avanzando. Entre los edificios destruidos y gente corriendo, Misogi se encuentra con Shiharu finalmente, que observa todo con una expresión casi fascinada. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Misogi lo enfrenta directamente y le pregunta si él fue quien liberó a las ranas frenéticas. Shiharu responde con una sonrisa, como si todo fuera obvio, diciendo que sí, que todo esto le parece increíble. Explica que para él la verdadera justicia, como lo está viendo ahora mismo, es la violencia, que en el momento en que alguien pierde su propia idea de justicia es señalado como malvado, aunque ni siquiera entienda lo que hizo. Dice que la mayoría cree ser buena, pero no lo es, y que todo conflicto nace de allí. Según él, lo único que hizo fue sacar eso a la superficie. Misogi, mientras lanza un golpe de inmediato, le pregunta qué cree que es la vida. Shiharu responde sin dudar: arte. Y sin decir más, empieza el combate. Misogi ataca con todo, pero Shiharu lo provoca recordándole que todos los que confiaban en él han muerto, que su justicia terminó convirtiéndose en un enorme error. Misogi no acepta esa culpa, dice que no importa, que su deber es derrotarlo y exponerlo como el responsable de todo. Lanza otro ataque con firmeza, asegurando que su justicia no va a tambalear. Shiharu, entretenido por esa forma de pensar, se ríe y le dice que si realmente quiere mantener esa justicia, primero debe enfrentar la verdad. Entre risas le pregunta qué opina de sus propios seguidores, de los que murieron creyendo en él. Afirma que los pensamientos oscuros son los que realmente impulsan a los fracturados. Misogi, molesto, lo interrumpe. Dice que no le interesa seguir hablando, que él es un héroe, el más fuerte, y que esa es su razón para existir. Pero esas palabras no generan nada en Shiharu, que se aburre y decide liberar todo su poder, proclamando que él es más interesante. En otro punto, Yuma sigue rescatando sobrevivientes, moviéndose sin parar entre el desastre. De pronto recibe una llamada de Yagasaki. Él le pregunta con urgencia si puede salvar a alguien que ha perdido la cabeza, si puede hacer algo si el corazón ya dejó de latir. Yuma responde que no. Yagasaki llega al lugar y luego le pide que cuide a la hija de Haruto. Dice que él tiene algo más importante que hacer. Su decisión es clara: vengarlo. Aunque nunca estuvo de acuerdo con la idea de Triple H, lo que acaba de pasar no es un simple conflicto de ideales. Esto está mal sin discusión. Decidido, se dirige hacia donde está Shiharu, pero cuando llega, lo que encuentra lo deja sin palabras. Misogi ha sido completamente derrotado y crucificado. Mientras tanto, en otra zona del desastre, Taro y Mashika siguen eliminando a los fracturados que aparecen, y Mashika comenta que probablemente ese sea el final de Triple H. Aunque logren acabar con todos los infectados, esa sensación de vacío no va a desaparecer. Dice que ya no tiene motivación, que decidió retirarse. Para ella, ahora que es una idol, ya no necesita seguir siendo una heroína. Se va dejando a Taro solo. Sin embargo, se acerca alguien que pide ayuda. El chico le susurra algo y con rapidez Roba-chan usa su poder en ella. Taro continúa transmitiendo en vivo mientras pelea, mostrando todo lo que pasa. Dice que quiere que la gente vea la realidad, que entienda que esto es una tragedia. De repente escucha que lo llaman. Al darse la vuelta, ve a 3 chicas. Son las mismas que había seducido antes, pero ahora están convertidas en el fracturado perseguidor Cerberus. Sin darle tiempo a reaccionar, lo atacan. Al morderlo, logran congelar una parte de su cuerpo, inutilizándola. Por primera vez, Taro siente miedo real. No puede regenerarse como antes. Su cuerpo es débil ante cambios drásticos de temperatura. Poco a poco entiende lo que está pasando. Está muriendo. Todo esto queda registrado en la transmisión en vivo, donde la gente escucha sus gritos y el sonido de su cuerpo rompiéndose. En paralelo, se muestra un recuerdo oscuro del pasado de Mashika. Su padre le decía que si no la obedecía en el baño, la golpearía, y que si hablaba con alguien sobre eso, su vida se arruinaría. Esos recuerdos aparecen
desaparecen de forma fragmentada mientras ella revive el momento en que logró liberarse. Poco a poco recupera la conciencia y reconoce a Roba-Chan entendiendo lo que está pasando, pero su cuerpo no responde, está paralizada. Mientras tanto, Roba-Chan observa todo con emoción, disfrutando la situación, descubriendo que es la primera vez de Imashika, y ella, tratando de liberarse, le dice que lo matará. La escena vuelve con Misogi, que está crucificado y sometido. En este estado empieza a reflexionar, piensa en todos los que murieron, en cómo confiaron en él, en cómo los llevó hasta ese punto. Por primera vez empieza a considerarse responsable de todo lo que ocurrió, aceptando que su idea de justicia pudo haberlos llevado directo a ese final. Y en ese estado, Misogi siente que pasó de ser un héroe a convertirse en una especie de villano, porque toda la gente que creyó en él terminó muriendo. A pesar de haber defendido su idea de justicia, cayó ante un simple humano fracturado. Empieza a cuestionarse todo, preguntándose en qué falló, si fue demasiado débil o si guió mal a los demás, pero descarta esas ideas rápido, convencido de que si su mensaje hubiera sido completamente pacífico y comprendido, nadie se habría fracturado. Entonces decide culpar a los humanos, pensando que todos actuaron buscando solo su propia tranquilidad. Para él, todo lo ocurrido fue provocado por esa mentalidad débil, y en ese punto entiende algo más duro: nunca fue un héroe. En ese momento aparece Yagasaki y se acerca a él. Misogi, al verlo, cree que vino a burlarse de su situación, lo llama monstruo y dice que por eso terminó así, pero Yagasaki no reacciona como esperaba, lo libera y le propone que trabajen juntos para detener a Shiharu. Sin embargo, Misogi ya está completamente destruido por dentro. Con un brutal golpe le responde que incluso después de ser arrestado por sus crímenes, él mismo decidió darse otra oportunidad, pero ya no tiene sentido seguir. Yagasaki no alcanza a entender lo que está pasando, y en ese instante Misogi decide acabar con su propia vida. Antes de morir dice que su único objetivo era eliminar la malicia del mundo, pero que todos los que lo siguieron murieron, y que en un mundo así él solo merece ser juzgado y condenado. Yagasaki queda impactado, pero de inmediato nota algo extraño. El renacuajo dentro del cuerpo de Misogi emerge, y tal como él mismo había explicado antes, comienza el proceso de transformación. Ese renacuajo se convierte en el núcleo y el cuerpo empieza a fracturarse. En medio de esa escena, Misogi, de forma inconsciente, susurra que Yagasaki es quien realmente está equivocado y él realmente no hizo nada malo. Entonces el renacuajo termina convirtiéndose en una rana completa, formando el núcleo del cuerpo y comenzando a absorberlo desde dentro. Frente a los ojos de Yagasaki, la criatura absorbe los cuerpos que están a su alrededor, ve cómo crece de manera descontrolada, aumentando su tamaño mientras grita que va a purificarlo todo, afirmando que él es la verdadera justicia. Él es el fantasma vengativo, el fracturado enloquecido berserker Misogideon. Yagasaki intenta detenerlo, le suplica que vuelva a ser humano, pero no tiene opción y dispara. Sin embargo, el ataque no tiene ningún efecto. En ese momento aparece Doku y le dice que deje de dudar, que ahora lo único que queda es acabar con él. Yagasaki todavía piensa que Misogi sigue siendo humano, pero Doku lo corrige, mientras esquiva un ataque explicándole que el que se transformó fue el renacuajo y que lo que queda ya no es más que una sombra del ideal que tenía. No hay forma de revertirlo. Eso golpea a Yagasaki, que entiende que Misogi vivió por su propia justicia, pero ni siquiera fue capaz de morir por ella, lo que le parece algo vacío. Aún así, Yagasaki actúa, detiene un ataque y dispara directamente a través de los cables que salen del cuerpo del monstruo, lográndole causar daño. Desde la distancia, Shiharu observa todo con una sonrisa, disfrutando el caos que creó. Para él, este espectáculo solo es interesante porque Yagasaki está ahí. Sin él, nadie podría detener a esa criatura. La pelea continúa. Yagasaki lanza varios disparos, pero el monstruo logra cubrirse, evitando el daño y contraatacando con fuerza. El combate avanza rápido y termina llegando hasta donde están los refugiados, a quienes la criatura elimina sin esfuerzo. Yuma observa la escena sin poder reaccionar ante la nueva forma de Misogi. Yagasaki se da cuenta de que la única forma de derrotarlo es atravesar esos cables que han bloqueado todos sus ataques. Concluye que necesita más poder de penetración gracias a Doku. Transforma su brazo y dispara, pero el monstruo logra detener el ataque otra vez. Entiende entonces que necesita aumentar su poder, así que intensifica su deseo, llevándolo al límite. Doku le advierte que tenga cuidado porque si cruza cierta línea ya no podrá volver atrás. Aún
Aún así, Yagasaki decide seguir, cambia su estrategia y le pide a Doku una Dunk Ball sabiendo que está a punto de llegar a su límite. Su transformación avanza, cubriendo más partes de su cuerpo. Con esa nueva forma mucho más fuerte, cree que podrá destruir al monstruo. Dispara y finalmente logra atravesarlo por un instante. Doku le lanza la Dunk Ball, pero el resultado no es el esperado. El monstruo consigue expulsar el ataque de Yagasaki, devolviéndolo como una explosión con la misma potencia que lo impacta completamente de lleno. Cambiamos a otro lugar. Roba-chan ha terminado de hacer lo que quería. Por un momento se siente eufórico, pero como siempre, esa sensación desaparece rápido. El vacío regresa. Nada ha cambiado realmente para él. Todas las chicas le parecen iguales y entiende que solo durante el momento de placer logra escapar de ese vacío. Suspira y piensa que tal vez debería irse a casa. En ese instante, Imashika se levanta y le habla con desesperación, pidiéndole que lo hagan de nuevo. Roba-chan, agotado, le responde que está cansado, que quizás después, pero de repente Imashika lo atraviesa con sus garras sin dudar. La sangre brota mientras lo destroza sin piedad, mirándolo con frialdad. Le dice que no subestime a un héroe, reconoce que su habilidad es peligrosa, pero asegura que si ella no se hubiera herido, nunca habría caído su control. Roba-chan cae al suelo, retorciéndose de dolor. Imashika, sin mostrar compasión, le dice que quizás su trauma le permitió resistir un poco, pero que igual va a morir. Roba-chan, aterrorizado, le suplica que no lo haga. Sin embargo, Imashika no se ha recuperado completamente y tambalea. Ese pequeño momento de vacilación es suficiente. El enfermo lo nota y aprovecha para escapar. Al salir se encuentra con una escena devastadora. Una enorme explosión ha arrasado la zona donde estaba Yagasaki. El impacto destruye todo alrededor y en la onda expansiva Yagasaki pierde un brazo y una pierna. Su cuerpo cae al suelo pesado mientras su mente se hunde en la desesperación. En ese estado apenas consciente entiende algo. La única forma de superar sus límites es convertirse completamente en un fracturado como Misogi, pero también sabe lo que eso implica. Incluso si gana, perderá quién es, se convertirá en algo peor. Pero un recuerdo aparece con fuerza: Belle. Antes su deseo era revivir a su antigua novia, pero ahora lo único que ve en su mente es a ella. Quiere verla, siente que la ama, piensa que no aprovechó el tiempo que tuvo con ella, que debió decirle más palabras así. Todo lo que quiere ahora es estar a su lado, aunque sea una vez más. Cuando todo parece desvanecerse, Yuma de nuevo interrumpe ese momento, llorando, rogándole que no muera. Usa su poder para regenerarlo y poco a poco Yagasaki recupera la conciencia. Aún así, algo no le cuadra. Aunque ella lo salve, sigue sin poder vencer a Misogi. Entonces lo entiende. Yuma no solo está regenerando, también está eliminando las células de fracturado dentro de su cuerpo. En ese instante, con una claridad brutal, Yagasaki le suplica que se convierta en su brazo derecho. Mientras tanto, Roba-chan, desangrándose, apenas logra mantenerse consciente. Su mente está nublada, el dolor lo consume y empieza a pensar que nunca debió enfrentarse a una heroína idol. Siente que esto es un castigo por todo lo que hizo. Cae al suelo preguntándose si su vida tiene algún propósito, y mientras su visión se apaga, los recuerdos comienzan a fluir. Toda su vida pasa frente a sus ojos. Recuerda cada intento fallido por llenar ese vacío interno, las atrocidades que cometió como fracturado y enfermo, y la búsqueda constante de placer y poder, sin haber encontrado nunca la felicidad. Entre todos esos recuerdos, uno destaca: Karen. Piensa por un momento que fue feliz con ella, pero enseguida entiende que no era felicidad, solo diversión. Aún así, reconoce que lo que sintió en ese momento fue real, lo más cercano que tuvo a algo verdadero. Las lágrimas le salen sin control. Se pregunta por qué recuerda eso justo ahora, y entonces lo comprende. Su vida no fue completamente inútil. A pesar de todo el daño que causó, solo quiere una cosa: pedirle perdón a Karen, intentar arreglar algo, aunque sea una sola vez. Sin poderes, con el cuerpo destrozado, grita con todas sus fuerzas que quiere verla, que quiere vivir. En el Capitolio, Misogi sigue creciendo, absorbiendo cuerpos sin detenerse. Las noticias transmiten en vivo el desastre y lo más impactante es la revelación. El humano fracturado es Misogi, el líder de Triple H. En otro punto de la ciudad, Yagasaki habla con Yuma con determinación. Le dice que para derrotarlo necesita superar sus límites y que para eso la necesita. Yuma, afectada por todo, le pregunta qué debe hacer. Él le explica que usará su brazo derecho como almacenamiento y que ella solo debe regenerarlo mientras acumula poder. Ella acepta. Yagasaki transforma su brazo y
empieza a cargar energía. Yuma le indica cuánto puede resistir, pero él sigue forzándose más allá. Mientras tanto, Misogi, ya convertido en una criatura colosal, lanza esferas de energía que destruyen todo a su alrededor. Las cámaras captan algo moviéndose a gran velocidad. No logran identificarlo, pero va directo hacia el monstruo. Yagasaki sobrevuela el campo de batalla usando una especie de estructura que creó. Para ser algo más específicos, es un tipo de avión jet. El plan es simple: detectar la fuente de calor interna del monstruo y atacar la rana frenética. Esquivando ataques devastadores mientras se acercan, sabe que un disparo no será suficiente si no rompe la armadura del monstruo. Solo tiene una oportunidad: decide seguir acumulando energía, llevándose al extremo. Yuma le explica que aguante el disparo porque solo tiene una exclusiva oportunidad, aunque para él acumular y sostenerlo todo es bastante complicado. Yuma lo observa con preocupación, le dice que es el único que puede detenerlo, el único que puede salvarlo, pero Yagasaki responde frío: no lo hace para salvarlo, lo hace porque lo odia. Ese odio es lo que alimenta su poder, esa emoción impulsa la energía que está acumulando. Sin embargo, ese mismo poder empieza a desbordarse, sabe que no es un héroe, su transformación se intensifica y la energía se vuelve inestable. Yuma incluso casi sale disparada, le grita que se detenga, pero él no escucha. La velocidad ante las cámaras hace ver algo como una especie de dragón. Volvemos con Roba-chan, que sigue al borde de la muerte, apenas puede mantenerse en pie, solo piensa en Karen, imaginar en regresar a casa, verla esperándolo con la cena lista. Ese pensamiento lo sostiene por un instante, pero de pronto su cuerpo se detiene. Misogideon lo ha alcanzado, cables lo envuelven y es arrastrado hacia el cielo para ser absorbido. Yagasaki sigue volando, concentrado en su objetivo, mientras Yuma intenta contener la energía restante, pero ella ya no puede más y pierde el conocimiento. En ese momento Yagasaki reacciona, pero esa distracción es suficiente. Misogi prepara un ataque devastador. Antes de que lo lance, algo lo hiere, un corte profundo en su pierna. Yagasaki abre los ojos sorprendido. Es Roba-chan, ha regresado, pero ya no como humano, ahora es completamente un humano fracturado. Se aferra al cuerpo del monstruo y comienza a escalarlo, destruyéndose en el proceso mientras es devorado. Yagasaki no entiende del todo lo que pasa, pero reconoce que es su oportunidad. Roba-chan sigue avanzando, destrozando el interior del monstruo como puede, mientras piensa en volver a casa con Karen. Su sacrificio le da el tiempo necesario a Yagasaki para completar la brutal carga, para atacar con lo que él llama Bupa Nasu. La armadura de Misogi finalmente se rompe. Yagasaki aprovecha y se adentra en su interior. Dentro encuentra el cuerpo original de Misogi. Este, con una expresión tranquila, le recuerda una promesa: si alguna vez se convertía en un fracturado, debía matarlo. Antes del impacto, Misogi le agradece y le pide que lo haga. Yagasaki no duda, dispara. En medio del caos, el monstruo desaparece. También el sapo, la cabeza de Roba, todo queda registrado por las noticias. La batalla ha terminado. Entonces aparece Shiharu, sonriendo, diciendo que todo fue un espectáculo interesante. Yagasaki, agotado, le apunta con su arma intentando acabar con él, pero Shiharu solo lo observa, intrigado. Le dice que es impresionante cómo logró mantenerse medio humano, superando a Misogi en voluntad y pensamiento. Luego le pregunta si se fracturará si pelea contra él. Yagasaki no responde, su cuerpo ya no resiste más, se desploma. Sin energía, apenas consciente, ve una última imagen, la silueta de Shiharu, que le dice que lo hizo bien y que espera ver esos deseos la próxima vez que se encuentren. Pasa el tiempo y Yagasaki despierta en la casa de Yuma, quien lo ha estado cuidando todo este tiempo. Ella logró sanarlo y lo llevó allí para mantenerlo oculto, evitando que alguien más lo encontrara en ese estado. Él, todavía débil, se disculpa por todos los problemas que causó, pero Yuma le resta importancia, diciendo que todo fue coincidencia. Luego cambia el enfoque y se disculpa a ella misma por haberse desmayado en un momento tan crítico. Después le entrega una Dungball y le explica que se trata de la medicina desarrollada por Misogi, con el mismo efecto que las que usan los compañeros. Yagasaki la observa mientras Yuma lo pone al día. Le cuenta que estuvo en coma durante 2 semanas y que durante la catástrofe murieron alrededor de 4000 personas. Aunque la muerte de Misogi ayuda a detenerlo todo, la sociedad quedó completamente impactada al descubrir la existencia de los fracturados. Tras ese evento se empezó a difundir la llamada Dungball G e Imashika asumió el liderazgo de Triple H. Al inicio hubo dudas, pero todo cambió cuando se hizo viral un video donde una madre logra curar a su hijo usando una de esas esferas. Ese momento marcó
un antes y un después. Aunque Misogi ya no está, su legado sigue influyendo y el mundo ahora se siente más tranquilo, al menos en apariencia. Es un mundo más pacífico. Aún así, la opinión pública está dividida. Algunos consideran a Misogi un criminal responsable de una masacre, mientras otros lo ven como alguien que intentó cambiar el mundo en busca de la paz. En medio de todo eso, Yagasaki ha sido etiquetado como una especie de dios guardián, el dragón negro. Nadie sabe realmente quién es, pero su figura ha tomado un peso simbólico. Además, ahora todo el mundo conoce la existencia de las ranas y muchos creen que lo que ha ocurrido también fue culpa de Triple H. Mientras Yuma lo revisa, mantiene una actitud cercana, incluso un poco coqueta, y le asegura que ya está completamente recuperado. Pero Yagasaki no pierde tiempo, se levanta de inmediato, algo apresurado, se disculpa otra vez y le dice que luego le explicará todo, pero que ahora tiene que irse. Se dirige al apartamento de Misogi. Al llegar encuentra la puerta cubierta de mensajes, algunos llenos de odio, otros de agradecimiento. Se queda un momento frente a ellos y empieza a retirarlos uno por uno, en silencio. Mientras lo hace, reflexiona sobre la idea de que Misogi tenía que vivir como un héroe. Cree que era real, que tal vez sí pudo haber cambiado el mundo de verdad, pero al final llega a otra conclusión. Una buena persona por sí sola no puede salvarlos a todos. Aún así, decide seguir adelante, vivir y continuar luchando gracias al trabajo de Misogi. Más tarde, Bell llega a su apartamento y se sorprende al verlo. Apenas puede reaccionar, solo alcanza a decir que está vivo. Yagasaki, sin dudar, se levanta y va tras ella. Le pide perdón por aparecer así de repente y le pregunta por qué intenta evitarlo. Bell le responde que lo creyó muerto durante todo ese tiempo, especialmente después de lo que pasó con Triple H. No supo cómo enfrentarlo cuando lo volvió a ver. Yagasaki la mira con seriedad y le pregunta si está enojada. Ella lo niega, pero admite que ahora que sabe que sigue con vida, no sabe qué hacer, así que decide irse. Antes de que se aleje, Yagasaki le confiesa algo que llevaba guardando. Le dice que cada vez que luchaba pensaba en ella, en lo mucho que quería volver a verla. Sus sentimientos son claros, está enamorado de ella y le pide que no se vaya. Alargar cada momento y estar juntos es su deseo. Bell se detiene, con una expresión más suave, se da la vuelta, se acerca y lo abraza. Le dice que ella también quería estar con él. Se besan y finalmente entran al apartamento juntos, retomando lo que quedó pendiente entre ellos. Así termina este arco proyecto de ley de emergencia de la ciudad Bupa. Es un placer que Roba-chan haya por fin desaparecido. No tuvo redención de ninguna manera y creo que realmente lo merecía. Fue un enfermo porque eligió serlo. Con Misogi me da lástima de cierta manera porque su forma de ver los fracturados como una base para mejorar la sociedad condicionada tiene todo el sentido del mundo. Shiharu está en todo y bueno, los impulsos de Triple H los llevaron a su propia desaparición. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en la siguiente saga humana medio fracturada, iniciando el arco llamado SKAT. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.